Podemos definir entonces el desgaste como la pérdida o remoción de material de las superficies al interactuar entre sí en movimiento relativo. Las asperezas y rugosidades y ondulaciones en forma de pico y vallas provocan un cambio de la topografía de las superficies y la subsecuente remoción y pérdida de material. Existen diferentes tipos de desgaste. Los más comunes son el desgaste adhesivo, el abrasivo, el corrosivo y por fatiga. El desgaste adhesivo se presenta en todos los mecanismos, estén lubricados o no, cuyas superficies en contacto no están separadas por una película lubricante. Cualquier carga, por ejemplo el propio peso, provoca adhesión entre las superficies, siendo la unión similar a la soldadura en frío. Cuando las condiciones de velocidad, carga y temperatura no son adecuadas, la película lubricante se adelgaza tanto que hay contactos metálicos provocando desprendimientos y fatiga del material de las superficies. Este tipo de desgaste se presenta cuando un mecanismo inicia o detiene su movimiento en presencia de una insuficiente película de aceite, como consecuencia, por ejemplo, de un bajo nivel de aceite o el consumo de aditivos antidesgastes presente en el mismo, ya sea porque es empleado un aceite lubricante inadecuado o porque se excedió el tiempo máximo de servicio del aceite, y se puede controlar mediante el uso de un lubricante adecuado. Por su parte, el desgaste abrasivo ocurre como consecuencia de la presencia entre la superficie de movimiento de partículas extrañas, por ejemplo fragmentos metálicos de desgaste, partículas de arena o polvo, entre otros, de igual o mayor dureza que los materiales que lo conforman. Las partículas abrasivas se incrustan en una de las superficies metálicas y actúan como una herramienta de corte, removiendo el material de la superficie más blanda o de menor dureza. El desgaste abrasivo es mayor cuando el tamaño de las partículas es igual o mayor que el espesor de la película de aceite. La abrasión es posible controlarla mediante el uso de un aceite apropiado, buenas prácticas de mantenimiento, empleando o mejorando los sistemas de filtración y sellado, mejorando la metalurgia como sería el endurecimiento superficial y proveyendo mejores acabados en las superficies. En ocasiones es útil el desgaste abrasivo cuando se desea mejorar el acabado superficial, por ejemplo en operaciones de rectificado de maquinarias o motores. El desgaste corrosivo es consecuencia de la contaminación del aceite lubricante con agua, generando herrumbre, o con ácidos provenientes del medio ambiente, del proceso de combustión si se trata de motores de combustión interna o del proceso de oxidación del propio lubricante. En ocasiones las superficies son expuestas a ambientes corrosivos, por ejemplo pistones y cilindros. El material corroído es generalmente más duro y al desprenderse provoca desgaste. Existen excepciones cuando los productos corroídos son más blandos que el material original y son favorables. Este tipo de desgaste se puede controlar mediante el uso de un aceite lubricante formulado con aditivos neutralizadores de productos ácidos y el empleo de materiales resistentes a la corrosión. El desgaste por fatiga se presenta como consecuencia de esfuerzos cíclicos o procesos no continuos de tensión, compresión y esfuerzo cortante sobre una superficie, los cuales dan como resultado grietas profundas que ocasionan finalmente picaduras y desprendimiento de fragmentos superficiales. Se presenta en mecanismos con movimientos de deslizamiento o rodadura, como pistas de rodamientos, dientes de engranajes, levas, entre otros. Se controla mediante la selección adecuada de aleaciones de alto esfuerzo e influencia, reducción de la carga o la velocidad, incremento de las oscilaciones, uso de un lubricante muy viscoso, mejorando el acabado superficial y operando el equipo bajo condiciones normales para su diseño. El no combatir la fricción de desgaste tiene sus consecuencias, como serían incremento de paradas por fallas, reemplazo frecuente de piezas, incremento en costos de materiales y mano de obra para procesos de mantenimiento preventivo o correctivo, incremento en los gastos de reposición de nuevos equipos y reducción de la confiabilidad de las operaciones. ¿Cómo controlamos la fricción? Mediante el uso de nuevos materiales y elecciones especiales, el endurecimiento y el mejor acabado superficial, mejoras en sellado y filtración, empleo de materiales anticorrosivos, reducción de cargas, velocidades y temperaturas, y la forma más económica, el empleo o uso de lubricantes apropiados para el equipo siguiendo los lineamientos y especificaciones de los fabricantes. Dado todo lo anterior, vemos la necesidad de lubricar. ¿Qué es lubricar? Es toda operación donde se aplica un material que controle la fricción y el desgaste entre las superficies que están en movimiento. Todo material que se emplea para este fin se llama lubricante. Hemos visto entonces que aparte de la función del lubricante de reducir la fricción y el desgaste, nos permite enfriar y disipar calor, sellar, proteger las superficies del ataque químico, remover y mantener en suspensión contaminantes, evitar la corrosión, transmitir potencia, absorber golpes, impactos y ruidos y aislar eléctricamente. Existe una gran variedad de materiales sólidos con capacidad lubricante empleados como lubricantes de película sólida. Los más comunes son bisulfuro de molibdeno, grafito, talco y teflón. También se usan, aunque no tan comunes, bisulfuro de tungsteno, nitruro de boro, óxido de plomo, óxido de antimonio, plomo, estaño
o plata. Su aplicación debe considerar el entorno en el cual debe operar el lubricante sólido. Se deben considerar factores como temperatura, presión, humedad, presencia de oxígeno y radiación. En ocasiones se emplean como aditivos antidesgaste mezclados con aceite de motor y otros lubricantes. El método de aplicación de lubricantes sólidos más práctico y exitoso es impregnando o recubriendo la superficie de los componentes de la maquinaria, los cuales forman una película sacrificable. El proceso de impregnación se debe repetir continuamente en la mayoría de los componentes. La formación de la película lubricante entre la superficie de contacto se puede también producir a través de regímenes de lubricación, aprovechando el grosor y la viscosidad de la película aportada por un fluido lubricante y su propio esfuerzo cortante. Pueden ser el límite, mixta, hidrostática, hidrodinámica o elasto-hidrodinámica. A continuación veremos brevemente a qué se refiere cada película lubricante. La lubricación límite se presenta durante el arranque o antes de la parada de un equipo, o bien por la aplicación de altas cargas a bajas velocidades. Se presenta contacto metal-metal, dado que se forma una película delgada, microscópica, imperfecta o parcial de aproximadamente 30 angstrom, que permite la interacción entre las rugosidades de ambas superficies. En condiciones de lubricación límite, el desgaste es producido en forma individual o combinado con corrosión, adhesión, fatiga o abrasión. En este tipo de película lubricante, el coeficiente de fricción es independiente de la viscosidad, la velocidad y la carga aplicada. La lubricación mixta se presenta cuando las superficies de los equipos y maquinaria están parcialmente separadas por la acción hidrodinámica y por la película límite que cubre las rugosidades de ambas superficies. Ocurre por mala selección del lubricante o cuando se reduce considerablemente la viscosidad, el equipo opera a baja velocidad, hay movimientos oscilantes o el caudal es insuficiente. En equipos de gran tamaño, en especial bombas, turbinas, compresores y equipos con alta carga y capacidad, normalmente se utilizan sistemas de bombeo o bomba jockey, en el cual el aceite es bombeado a presión entre las superficies con el fin de separarlas de tal forma que no se requiera el movimiento relativo entre ellas para mantener la película de aceite lubricante. Esto permite la reducción de la fricción y el desgaste que pudiera generarse durante el arranque y parada de estos equipos. El régimen de lubricación hidrodinámica se presenta cuando por la acción del movimiento relativo entre las superficies lubricadas se genera una película continua de lubricante que impide todo contacto metal-metal, siendo el espesor de la película lubricante superior a la altura de las rugosidades de ambas superficies. Bajo este régimen de lubricación, el espesor de película se incrementa con la velocidad del movimiento y con la viscosidad del lubricante, y la resistencia al movimiento de ambas superficies viene dada por la fricción existente entre las capas del aceite lubricante. La lubricación elasto-hidrodinámica es aquella que ocurre cuando una carga es aplicada sobre una superficie sin que alcance su punto de fluencia. La superficie se deforma elásticamente en los puntos o zonas de contacto. Si adicionalmente se interpone un fluido lubricante, la película lubricante resultante incrementará su viscosidad para garantizar la separación de las superficies. Se presenta en la lubricación de elementos como rodamientos, mecanismos de leva e impulsores y dientes de engranajes, entre otros. Debemos considerar principalmente tres factores para la selección del lubricante: velocidad, carga y temperatura. Este es un adecuado balance y veremos a continuación cada uno de estos factores. Cuando consideramos la velocidad para la selección del lubricante, debemos recordar que la acción de la fuerza centrífuga tiende a expulsar el lubricante. Se necesita un fluido lubricante que no frene el movimiento y tiende a regresar de manera rápida a los elementos lubricados. Como regla general, se debe considerar el siguiente lineamiento: más velocidad, menor viscosidad; menos velocidad, mayor viscosidad. Ahora bien, si consideramos la temperatura para la selección del lubricante, debemos recordar que los cambios de temperatura afectan la viscosidad de los lubricantes, ya que tienden a adelgazarlo, se aumenta, o a engrosarlo, se disminuye. Estos cambios en la viscosidad deben considerarse para la selección del lubricante. Debemos recordar que a mayor temperatura, más viscosidad; a menor temperatura, menor viscosidad. Consideramos la carga, debemos recordar que la carga puede ser definida como el propio peso o la potencia que transmiten o soportan los engranajes y los cojinetes. Al aumentar la carga, se puede desplazar la película lubricante y en ocasiones se requiere el auxilio de aditivos de extrema presión. Por regla general, se debe considerar el siguiente lineamiento: más carga, mayor viscosidad; menos carga, menos viscosidad. Aparte de considerar carga, velocidad y temperatura, también debemos tomar en cuenta el diseño de la máquina o equipo, qué materiales son usados en los mecanismos, cuál es el ambiente de trabajo, si es humedad, si hay calor, si hay polvo, cuál es el acabado superficial de los elementos mecánicos que están dentro de ese equipo, cuál es el sistema que va a ser utilizado para aplicar el lubricante, bien sea a través de impregnación o sistemas de bombeo o cualquier otro similar, cuál es el tipo de operación, si es continua o intermitente, cuáles son los básicos usados en la lubricación del lubricante, como la cantidad y tipo de aditivos que deberán ser utilizados en la formulación del lubricante. Aparte de los factores
antes mencionados, debemos considerar bien las pérdidas energéticas asociadas al flujo a través de los canales y tuberías internas, asociadas al mismo roce interno del fluido y finalmente asociadas a la formación de remolinos y torbellinos en el seno del fluido por interacción con las rugosidades internas. Una primera aproximación para clasificar los lubricantes sería a través de su origen o su estado físico. Pues su origen pueden ser de origen animal o vegetal, por ejemplo maíz, ajonjolí o similares, de origen mineral como serían los lubricantes de petróleo o los lubricantes sólidos como el molibdeno, el talco, el grafito, o sintéticos cuando son elaborados a nivel de laboratorio. Por su estado físico se pueden clasificar como sólidos, líquidos, gaseosos o intermedios como serían las grasas. En la próxima sesión entraremos a hablar sobre formulación de lubricante.